Al caer la tarde, las luces rojas del rótulo del Banco Santander se encienden sobre el paseo de Pereda, frente al mar del Cantábrico. Reflejan en el agua una tonalidad de fuego contenido, como si el propio océano supiera que, desde hace más de 160 años, esa bahía ha sido el espejo de un poder que nació silencioso y se extendió por el mundo. En el interior del edificio histórico, los mármoles resplandecen bajo una calma de museo. Los pasillos guardan retratos en óleo de hombres de mirada severa y mujeres de discreción impenetrable. Son los Botín, una familia que nunca necesitó títulos nobiliarios para dominar imperios. En España, hay apellidos que evocan linajes de sangre azul, y hay otros que construyen dinastías con billetes, firmas y silencios. El de los Botín pertenece a los segundos. Su historia no se cuenta con espadas ni palacios, sino con balances, fusiones y una obsesión familiar por el control absoluto. Su ascenso comenzó en el siglo XIX, cuando un pequeño banco regional fundado en Santander empezó a financiar el comercio marítimo y las rutas del Atlántico. Nadie podía imaginar entonces que aquella entidad se convertiría, siglo y medio después, en uno de los bancos más poderosos del planeta. Pero detrás de los números hay algo más. Una narrativa de poder heredado, de decisiones tomadas a puerta cerrada, de alianzas políticas y crisis que amenazaron con quebrar el linaje. El apellido Botín, que en Cantabria se pronuncia con orgullo casi ancestral, ha pasado de ser el de una familia local a convertirse en símbolo de la banca global. 3 generaciones se sucedieron al frente del imperio. Emilio Botín López, el fundador pragmático; Emilio Botín Sanz de Sautuola, el arquitecto de la expansión; y Ana Patricia Botín, la heredera que desafió las reglas del sistema financiero contemporáneo. Cada uno de ellos gobernó su tiempo con una mezcla de ambición y cautela. Y como todo linaje poderoso, cada uno enfrentó su cuota de sombras. En los años de Franco, el apellido Botín representaba estabilidad. En la democracia, simbolizó éxito. En el siglo XXI, se convirtió en sinónimo de poder discreto, de influencia global, de la fina línea entre lo privado y lo público. El poder de los Botín no se mide solo en cifras o activos, sino en su capacidad para permanecer. En un país donde los bancos nacen y desaparecen con el vaivén de las crisis, ellos sobrevivieron a guerras, dictaduras, recesiones y revoluciones tecnológicas. Lo hicieron con una estrategia familiar tan hermética como eficaz: concentración, sucesión ordenada y una disciplina que recuerda más a una dinastía imperial que a una corporación moderna. Sin embargo, el éxito tiene su precio. Detrás de cada logro hay un rumor, una controversia, una sospecha. Las cuentas suizas, las fusiones estratégicas, las herencias disputadas, los beneficios ocultos bajo una sonrisa institucional. En los pasillos del poder financiero español, se dice que los Botín no solo administraron un banco, administraron el destino económico de un país entero. Cuando murió Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos en el año 2014, la noticia recorrió el mundo en minutos. Las portadas internacionales no hablaban solo de un banquero, sino del final de una era. Aquella madrugada, las luces del edificio del Santander permanecieron encendidas hasta el amanecer, como si Cantabria velara a uno de sus reyes. A la mañana siguiente, su hija, Ana Patricia Botín, asumía el trono financiero con la serenidad de quien lleva décadas preparándose para ese instante. El poder, en la familia Botín, no se improvisa, se hereda, se entrena y se ejerce con precisión quirúrgica. Hoy,
Al recorrer los salones del Palacio del Banco Santander, uno siente que cada rincón respira historia. En las vitrinas, documentos antiguos muestran letras firmadas con una pluma de hierro. En los despachos, relojes de péndulo marcan el tiempo con solemnidad. Allí donde otros verían una oficina, los Botín construyeron su palacio. No de piedra ni de linaje feudal, sino de confianza y deuda, de créditos y compromisos, de poder intangible que atraviesa fronteras. El apellido Botín ha moldeado la identidad económica de España. Su imperio ha sobrevivido al cambio de siglos, a las crisis internacionales, a los escándalos financieros y a la transformación digital. Ha pasado de financiar barcos pesqueros a liderar bancos en Nueva York, Londres y San Paulo. Y en el centro de esa metamorfosis siempre hubo un principio inmutable: la familia por encima de todo. Hay algo casi mítico en esa continuidad, como si el destino de los Botín estuviera escrito entre las olas del Cantábrico y las columnas de sus edificios. Un poder que no grita, sino que susurra. Un legado que no se exhibe, sino que se perpetúa. Y sin embargo, cada dinastía, por más poderosa que sea, lleva en su interior las semillas de su propia contradicción, el deseo de eternidad frente a la fragilidad humana. Así comienza nuestra historia, la de una familia que hizo del dinero un apellido, del silencio una estrategia y del poder una herencia. Una historia donde la ambición se mezcla con la tradición, donde el brillo del éxito convive con la sombra de la sospecha, y donde cada generación, al heredar el trono bancario, también hereda un peso invisible, el de mantener viva una dinastía en un mundo que ya no cree en dinastías. Porque los Botín no solo construyeron un banco, construyeron un mito. En la mitad del siglo XIX, cuando el viento del Cantábrico aún impregnaba las calles con olor a sal y carbón, Santander era un puerto agitado, mezcla de comerciantes, marineros y banqueros incipientes. Allí, entre almacenes de mercancías y muelles donde atracaban los barcos de ultramar, comenzó a gestarse una historia que, con el tiempo, dejaría una huella indeleble en la economía española. En aquel entorno de niebla y ambición nació el germen de lo que sería el Banco de Santander, y con él el linaje de los Botín, una familia que sin saberlo acabaría tejiendo los hilos financieros del país. El siglo XIX fue, para Cantabria, un tiempo de transformación. El comercio con América, especialmente con Cuba y México, convertía al puerto de Santander en un punto vital para la economía del norte de España. Las fortunas locales se construían con el tráfico marítimo de harinas, vino, hierro y tabaco, pero también con una nueva herramienta que emergía entre las olas: el crédito. Los comerciantes necesitaban capital. Los armadores necesitaban financiación. Y los bancos regionales comenzaron a surgir como intermediarios entre el riesgo y la oportunidad. Fue en ese contexto donde un joven empresario, Emilio Botín López, descendiente de una familia de comerciantes cántabros, inició su incursión en el mundo financiero. No había nacido en cuna de oro. Su talento fue forjado en la observación, en la disciplina y en una visión temprana de cómo el dinero podía moverse más rápido que los barcos. Desde los años de juventud, se vinculó al incipiente Banco de Santander, fundado en 1857, con el propósito de facilitar los flujos comerciales entre el norte de España y las colonias americanas. El archivo histórico del banco conserva documentos de sus primeras operaciones, letras de cambio,
pagarés y correspondencia entre comerciantes de Cádiz, La Habana y Santander. En esas hojas amarillentas se percibe ya una red de confianza que, más tarde, se convertiría en la base del poder botín, una banca personal, de rostro conocido, donde cada préstamo era un pacto entre familias. La Cantabria del joven Emilio era una tierra de contrastes. Por un lado, un paisaje natural imponente, con colinas verdes y un mar feroz. Por otro, una sociedad jerárquica donde los apellidos tradicionales controlaban la tierra y los nuevos burgueses emergían con el comercio. Emilio Botín López entendió que el futuro no estaba en los campos ni en los astilleros, sino en las letras firmadas en los despachos. Con una mente analítica y una paciencia meticulosa, ascendió en los círculos bancarios locales, ganándose reputación de prudente, reservado y extremadamente eficaz. Hacia la década de 1870, el Banco de Santander comenzaba a consolidarse como una entidad estable. Las actas del Consejo reflejan la incorporación de Botín como consejero y más tarde como figura influyente en las decisiones de crédito y expansión. Su visión no era la de un simple banquero provincial. Aspiraba a que la institución se convirtiera en el eje financiero del norte de España. Comprendió que la prosperidad de Santander dependía del flujo constante de capital hacia el comercio marítimo, y que el banco debía ser el corazón de ese sistema. En aquellos años, las relaciones entre la península y América seguían siendo estrechas. Muchos cántabros emigrados enviaban remesas a sus familias o invertían en empresas locales. El Banco de Santander se convirtió en el intermediario natural de ese flujo transatlántico, y la familia Botín supo posicionarse como garante de confianza. Los archivos del Archivo Histórico Provincial de Cantabria mencionan el nombre de Botín en transacciones de crédito y correspondencia comercial entre Santander y Veracruz. La reputación de Emilio Botín López creció en un entorno donde la confianza era el capital más valioso. No existían aún los mecanismos modernos de control bancario. El éxito dependía de la palabra dada y del respeto ganado. En las tertulias del Casino de Santander se hablaba de Don Emilio como de un hombre que nunca promete más de lo que puede cumplir. Esa prudencia, transmitida como un código familiar, se convertiría en el ADN del linaje. A finales del siglo XIX, cuando España atravesaba los traumas de la pérdida colonial y la incertidumbre política, el Banco de Santander logró mantenerse a flote gracias a su estructura conservadora. Mientras otras entidades se hundían en la especulación, el Banco Cántabro siguió creciendo paso a paso, manteniendo su foco regional. Emilio Botín López había entendido que la fortaleza de un banco no se mide en el tamaño de sus operaciones, sino en la lealtad de sus clientes. En aquellos años, su familia empezó a consolidar una posición social notable en Cantabria. Los Botín no eran aristócratas, pero se movían con la elegancia de quienes no necesitaban demostrar su poder. Residían en casas solariegas discretas, participaban en obras de caridad locales y mantenían una vida pública medida al milímetro. Ese estilo sobrio, sin ostentación, perduraría durante generaciones, convirtiéndose en una marca de identidad. El hijo de Emilio, Emilio Botín Sanz de Sautuola López, creció entre libros de contabilidad y conversaciones sobre comercio marítimo. Su madre, perteneciente a una familia culta y conservadora, le transmitió la devoción por el orden y la discreción. En el hogar Botín, los temas de dinero se trataban con el mismo respeto que los temas de fe. No se hablaba de fortuna, sino de responsabilidad, no de poder, sino de servicio. Pero bajo esa superficie moral,
latía la conciencia de un destino singular, el de perpetuar un nombre asociado a la solvencia y al control. En 1914, con el estallido de la Gran Guerra en Europa, el comercio internacional se vio gravemente afectado. Sin embargo, el Banco de Santander resistió la tormenta. España, neutral en el conflicto, se benefició de un aumento de las exportaciones, y el Banco Cántabro aprovechó para consolidar su posición en la financiación de empresas industriales. La transición generacional entre padre e hijo comenzó entonces. Emilio Botín Sanz de Sautuola tomó las riendas de la entidad, en una época en que la banca española comenzaba a centralizarse y profesionalizarse. La década de los 20 trajo consigo una nueva mentalidad empresarial. La segunda generación de los Botín ya no era solo heredera de un banco regional, aspiraba a modernizarlo. Emilio hijo viajó a Madrid, estudió Derecho y Economía, y estableció vínculos con las élites financieras de la capital. Desde allí comprendió que Santander debía dejar de ser un banco de provincia y convertirse en una institución nacional. La expansión hacia Bilbao y Madrid fue el primer paso de una estrategia que marcaría todo el siglo XX. Detrás de cada decisión, sin embargo, permanecía intacta la esencia cántabra, la prudencia, el secreto y la lealtad familiar. Los Botín nunca buscaron protagonismo público. Su poder crecía en silencio, entre balances y reuniones discretas. Mientras otros banqueros cultivaban la imagen de mecenas o políticos, ellos se mantuvieron fieles a una máxima que aún hoy se cita en el sector: el ruido es enemigo del dinero. Los años previos a la Guerra Civil Española consolidaron el lugar de los Botín en el tejido económico. Cuando la guerra estalló en 1936, el Banco de Santander, bajo la dirección de Emilio Sanz de Sautuola, logró sobrevivir sin grandes pérdidas. El secreto de su estabilidad residía en una red de relaciones locales, una gestión cauta y la neutralidad que siempre había caracterizado a la familia. En los años oscuros de la posguerra, España quedó devastada, pero el Banco Cántabro emergió como uno de los pocos pilares financieros confiables. En los registros de la época, los Botín aparecen vinculados a la reconstrucción económica y al apoyo a pequeñas industrias en el norte del país. En una nación de ruinas, ellos ofrecían crédito. Y el crédito, en tiempos de hambre, era una forma de poder. La herencia de Emilio Botín López se transformó en una doctrina interna. La banca debía ser un asunto de familia. No se trataba de propiedad, sino de misión. El apellido Botín se convirtió en sinónimo de continuidad, de un modo de entender el dinero como instrumento de estabilidad nacional. En una España convulsa, los Botín representaban el orden. En una Europa herida, representaban la permanencia. Así, desde los muelles de Santander hasta las salas de Consejo de Madrid, se trazó el camino de una dinastía financiera. Lo que comenzó como un banco regional destinado a servir a los comerciantes del norte, se convirtió en el germen de un imperio que llegaría a dominar el panorama bancario europeo. El secreto de su éxito no fue la especulación ni la ambición desmedida, sino una fe inquebrantable en la continuidad familiar y una convicción casi religiosa de que la discreción es la mayor forma de poder. En los registros antiguos aún se conservan las firmas de Emilio Botín López y su hijo. Firmas trazadas con tinta negra sobre papeles que el tiempo ha vuelto amarillentos, pero cuya huella sigue viva en cada transacción del Banco Santander contemporáneo. Si se observa con atención, entre los números y las cifras, todavía puede leerse el eco de una historia, la de una familia que desde el silencio del Cantábrico construyó el trono invisible del dinero español.
La España de la posguerra despertó entre escombros, censura y hambre. Los trenes transportaban carbón y esperanza. Los pueblos se reconstruían ladrillo a ladrillo, y en los despachos del norte, unos pocos hombres comenzaron a reorganizar el flujo del dinero. Entre ellos, con un perfil bajo y una disciplina férrea, se encontraba Emilio Botín Sanz de Sautuola, el heredero de la segunda generación de la familia cántabra. No tenía la exuberancia de un magnate, ni la retórica de un político, pero sí la precisión de un ingeniero financiero. En un país controlado por el régimen de Francisco Franco, donde cada licencia bancaria dependía de la voluntad del Estado, Botín supo navegar las aguas turbias del poder con una prudencia casi instintiva. Durante los años 40 y 50, España vivía bajo una economía autárquica. Las importaciones estaban restringidas, el crédito era escaso y las empresas sobrevivían con apoyo directo de los bancos. En ese contexto, el Banco de Santander, bajo la presidencia de Emilio Botín Sanz de Sautuola, se convirtió en una entidad de referencia para las pequeñas y medianas industrias del norte. Su filosofía seguía siendo la misma que había heredado de su padre: prudencia, trabajo silencioso y confianza a largo plazo. Sin embargo, detrás de esa aparente quietud, comenzaba a gestarse una ambición mayor. Botín comprendió que el país, aunque cerrado al exterior, no podría vivir indefinidamente aislado. Empezó a tejer relaciones con otros bancos españoles, como el Hispanoamericano y el Central, y a preparar una red de alianzas que más tarde sería clave en la expansión. El Santander no era el más grande, pero sí el más ágil. Mientras las grandes instituciones de Madrid operaban bajo la rigidez de la burocracia, la familia cántabra cultivaba una banca de proximidad basada en el conocimiento del cliente y en la capacidad de decisión rápida. A mediados de los años 50, con la apertura económica gradual impulsada por los tecnócratas del Opus Dei, España empezó a recibir inversiones extranjeras. Fue entonces cuando el Banco de Santander dio su primer salto fuera de Cantabria, estableciendo sedes en Bilbao, Madrid y Barcelona. En una década, la entidad pasó de ser un banco regional a un actor nacional. En los informes del Banco de España, se mencionan las innovaciones de gestión introducidas por Botín: descentralización operativa, delegación de competencias y una estructura jerárquica compacta pero eficaz. El éxito del Santander no fue solo económico, sino también simbólico. En los años del desarrollismo, cuando el país soñaba con automóviles, viviendas nuevas y vacaciones en la Costa Brava, el banco se convirtió en un aliado del progreso. Financiaba fábricas, hipotecas, universidades y hospitales. Su logotipo, un óvalo sobrio con la palabra Santander, empezó a asociarse con modernidad y seguridad. Los anuncios en prensa mostraban familias sonrientes, coches nuevos y el lema «Confianza para crecer». En esos mismos años, en el hogar de los Botín, un joven comenzaba a prepararse para heredar no solo un cargo, sino una filosofía. Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, nacido en 1934, nieto del fundador. Desde pequeño, su educación fue meticulosamente planificada. Estudió en los mejores colegios de Santander, luego en Deusto y más tarde economía en Madrid. Pero su formación no fue solo académica. Cada verano, su padre lo hacía asistir a las reuniones del consejo, escuchar las conversaciones y aprender el lenguaje silencioso del poder financiero. En esta familia no se improvisa, solía repetir su padre. Y el joven Emilio absorbía esa máxima como una regla de fe. Los testimonios de quienes lo conocieron en esa época lo describen como un hombre obsesionado con la perfección, de carácter fuerte y ritmo frenético,
capaz de pasar noches enteras revisando balances. En los años 60, mientras España vivía el llamado milagro económico, el joven Botín ingresó oficialmente en el banco, iniciando su ascenso interno. El contexto internacional era propicio. Europa se reconstruía, el comercio global se expandía y las grandes corporaciones necesitaban bancos con capacidad de financiamiento rápido. En España, el Santander comenzó a destacar por su eficiencia. Mientras los gigantes del sector permanecían inmóviles, el Banco Cántabro abría nuevas sucursales, modernizaba sus sistemas contables y apostaba por la informatización temprana. En 1972, el banco lanzó uno de los primeros sistemas de tarjetas electrónicas en el país. Una revolución silenciosa que posicionó a la familia Botín como pionera de la modernidad financiera. Durante la dictadura, mantener relaciones correctas con el régimen era imprescindible. Emilio Botín Sanz, de Sautuola padre, supo equilibrar esa relación con habilidad política, sin comprometer la independencia de la entidad. Aunque la familia nunca formó parte del círculo íntimo del franquismo, su prudencia y contribución al desarrollo económico les otorgaron un lugar privilegiado. La prensa de la época los retrataba como banqueros discretos, un elogio ambiguo que encerraba respeto y temor. El verdadero salto llegó con la llegada de la democracia. En 1975, tras la muerte de Franco, España entró en una etapa de transformación vertiginosa. La apertura de los mercados, la liberalización del sistema financiero y la competencia internacional cambiaron por completo el tablero. Fue en ese momento cuando Emilio Botín, hijo, tomó el mando efectivo del banco. Su estilo rompía con la prudencia de su padre. Era enérgico, audaz y convencido de que el Santander debía convertirse en un actor global. La década de los 80 marcó el inicio del imperio moderno. Bajo su dirección, el banco adoptó una estrategia de adquisiciones agresivas. Absorbió entidades medianas y regionales, ampliando su red de oficinas hasta alcanzar casi todo el territorio español. Al mismo tiempo, impulsó la digitalización y la creación de productos financieros innovadores. La competencia con otros bancos, especialmente con el BBV y el Central Hispano, se convirtió en una batalla por el liderazgo del sistema financiero nacional. Emilio Botín, hijo, no solo quería ser el primero en España, quería ser el primero en el mundo. Su visión era transnacional. Aprovechó la integración de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 para iniciar una expansión internacional sin precedentes. Comenzó por América Latina, región con la que Santander mantenía lazos históricos desde el siglo XIX. Las adquisiciones de bancos en Chile, México, Brasil y Argentina transformaron la entidad en una potencia iberoamericana. Pero su ambición no se detuvo allí. En 1999, en uno de los movimientos más audaces de la historia bancaria española, el Santander se fusionó con el Banco Central Hispano. Aquella operación, dirigida personalmente por Botín, dio lugar a uno de los mayores grupos financieros del mundo, el Banco Santander Central Hispano, BSCH. En los titulares internacionales, se hablaba de la conquista del Atlántico financiero. Por primera vez, un banco español jugaba en la misma liga que los gigantes británicos y estadounidenses. Durante la primera década del siglo XXI, el banco se expandió hacia Reino Unido, comprando Abbey National, y más tarde, reforzó su presencia en Estados Unidos con la adquisición de Sovereign Bank. En cada operación, la mano de los Botín se percibía en la estrategia. Decisiones rápidas, negociaciones discretas y una obsesión por mantener el control familiar. A pesar de ser una corporación global, el poder seguía concentrado en el apellido cántabro. En los salones del poder financiero,
Emilio Botín era descrito como un monarca bancario. Sus conferencias en Davos o en la London School of Economics atraían tanto respeto como miedo. Había logrado lo impensable: transformar un banco regional en un imperio multinacional sin perder su identidad. En Cantabria, el antiguo edificio del Paseo de Pereda seguía siendo el símbolo del origen, pero las nuevas torres de vidrio en Madrid y Londres proyectaban el futuro. Durante su gestión, el Banco Santander se convirtió en la mayor entidad financiera de la eurozona por capitalización bursátil. Sus campañas publicitarias, su patrocinio de la Fórmula 1 y su presencia en universidades y obras sociales lo transformaron en un símbolo global de éxito español. El color rojo, antes local, se volvió una marca internacional reconocida en todos los continentes. Pero el brillo del éxito escondía también el desgaste de la grandeza. La presión por mantener un crecimiento constante, las tensiones internas en el Consejo y los primeros indicios de una era de crisis financiera comenzaron a ensombrecer el panorama. Sin embargo, durante aquellos años dorados desde finales del siglo XX hasta comienzos del XXI, la familia Botín vivió su apogeo absoluto. Los periódicos de todo el mundo los describían como la dinastía invisible. Poderosos, herméticos, discretos. En las fotografías, Emilio aparecía siempre con la misma sonrisa medida, el mismo gesto firme, la misma mirada calculadora. Y a su lado, discretamente, su hija Ana Patricia Botín observaba y aprendía, tal como él lo había hecho en su juventud. Habían pasado casi 150 años desde que un joven comerciante cántabro entrara en un banco local con el sueño de facilitar créditos marítimos. Ahora, aquel apellido presidía consejos de administración en Londres, Nueva York y San Paulo. En el vestíbulo del edificio central, bajo la bandera roja del Santander, un retrato del fundador parecía observar el paso del tiempo con serenidad. La historia se había cerrado en círculo. 3 generaciones, un solo destino. El esplendor de la familia Botín no fue fruto del azar, sino de una estructura invisible, una cultura corporativa familiar que convirtió el dinero en herencia moral. Cada decisión, cada expansión, cada fusión respondía a una misma lógica: perpetuar el apellido como sinónimo de poder, eficiencia y continuidad. En un siglo marcado por revoluciones y crisis, los Botín demostraron que la verdadera fortaleza de un linaje moderno no se mide en castillos, sino en la confianza que inspira su firma. Así se forjó el mito de una familia que transformó una provincia pesquera en un epicentro financiero global. Los años del auge dejaron tras de sí un legado de éxito, pero también el eco de una pregunta que acompañará a toda dinastía poderosa: ¿puede una familia conservar el control absoluto del poder sin sucumbir a sus propias sombras? En la cúspide de su poder, Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos parecía intocable. En los despachos de Madrid y Londres se hablaba de él con el respeto que se reserva a los soberanos. No era un simple banquero, era el arquitecto del imperio financiero más grande jamás creado por una familia española. Pero como todo reinado prolongado, el brillo del éxito comenzaba a proyectar su propia sombra. En el cambio de siglo, la expansión del Banco Santander había sido tan vertiginosa que algunos economistas comenzaron a cuestionar el equilibrio entre crecimiento y control. Botín, acostumbrado a dominar cada decisión, centralizaba el poder en su persona. Los informes del Consejo eran revisados por él hasta el último detalle. Las reuniones, breves y tajantes,
Su estilo, admirado por unos, temido por otros, convirtió el banco en una maquinaria perfecta, pero también en una institución dependiente de su voluntad. A finales de los años 90 y principios del nuevo milenio, el entorno financiero internacional se tornó volátil. Las fusiones y adquisiciones que habían impulsado la expansión global del Santander también implicaban riesgos enormes. Los auditores internos advertían de la complejidad creciente del grupo, ahora con filiales en más de 30 países y miles de empleados. Pero la estrategia de Botín era clara: avanzar, expandirse, mantener el impulso sin detenerse a mirar atrás. El riesgo se gestiona trabajando más que los demás, solía repetir. Fue en ese contexto de dominio y presión cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas. En 2008, el diario El Mundo publicó una investigación que sacudió los cimientos del sistema bancario español: el escándalo de las cuentas suizas. La prensa reveló la existencia de fondos no declarados en el extranjero vinculados a miembros de la familia Botín. La noticia cayó como un rayo en la opinión pública. Por primera vez en más de un siglo, el apellido más poderoso de la banca española aparecía asociado a la palabra escándalo. El caso fue investigado por la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria, en colaboración con el gobierno suizo. Se descubrió que, tras la muerte de Emilio Botín padre, existían fondos familiares mantenidos en cuentas de Ginebra desde la posguerra. La familia regularizó posteriormente la situación ante Hacienda, pagando una suma millonaria, y el caso fue finalmente archivado en 2012 tras la legalización voluntaria de los activos. Pero el daño simbólico ya estaba hecho. Por primera vez, la dinastía del dinero discreto aparecía bajo la luz implacable del escrutinio público. Los titulares hablaban de el secreto mejor guardado del Santander. En los cafés de Madrid y Santander, el tema se discutía con mezcla de fascinación y recelo. ¿Cómo era posible que la familia que simbolizaba la estabilidad y la ética empresarial tuviera un pasado financiero oculto? El episodio reveló una de las paradojas centrales del poder Botín. Su fuerza provenía precisamente de su hermetismo. La discreción que durante generaciones había sido un escudo, ahora se convertía en sospecha. En un mundo que exigía transparencia, el silencio ancestral de los Botín comenzó a parecer un anacronismo. Mientras tanto, en el seno del banco, los años posteriores a la crisis financiera global de 2008 pusieron a prueba la solidez del imperio. El colapso de Lehman Brothers, la recesión europea y la desconfianza general hacia las entidades financieras transformaron el panorama. Muchos bancos históricos desaparecieron o fueron nacionalizados, pero el Santander resistió. Su fortaleza internacional, construida durante las décadas anteriores, le permitió capear la tormenta. Sin embargo, el costo humano y reputacional fue alto. Internamente, Emilio Botín se enfrentaba a un nuevo desafío: la sucesión. Ya había cumplido 70 años, y aunque conservaba la energía de un hombre joven, sabía que el tiempo no perdona. Entre sus hijos, una figura se destacaba por mérito propio: Ana Patricia Botín, su primogénita. Educada en Bryn Mawr College, Estados Unidos, y formada en banca internacional, había dirigido con éxito Banesto y más tarde Santander UK, consolidando su reputación como una de las banqueras más competentes del mundo. Pero la sucesión en los Botín no era un asunto familiar cualquiera. Implicaba la continuidad del linaje y la preservación del control sobre un imperio global con millones de accionistas. Dentro y fuera del banco, existían voces reticentes,
a la idea de una mujer heredando el poder en una institución tan tradicional. Los consejeros más veteranos desconfiaban de su estilo moderno, centrado en la sostenibilidad y la digitalización. Sin embargo, Emilio tenía su decisión tomada. Ana es la más preparada, diría en una entrevista poco antes de su muerte. El destino se aceleró en la madrugada del 10 de septiembre de 2014. Emilio Botín fue hallado sin vida en su residencia de Somosaguas, víctima de un infarto fulminante. Tenía 79 años. La noticia recorrió el planeta. Las redacciones se paralizaron, los mercados reaccionaron con incertidumbre y las banderas del Banco Santander ondearon a media asta en todas sus sedes. En Cantabria, los empleados del edificio histórico guardaron un minuto de silencio frente al retrato del patriarca. El funeral, celebrado en la Catedral de Santander, fue una ceremonia de Estado sin serlo oficialmente. Asistieron políticos, empresarios y representantes de la banca europea. Pero más allá del protocolo, lo que flotaba en el ambiente era la sensación de que terminaba una era. Con él se extinguía la figura del banquero total, del hombre que personificaba la institución. 24 horas después, el Consejo de Administración se reunió en sesión extraordinaria. De forma unánime, nombró a Ana Patricia Botín presidenta del grupo. La sucesión había sido preparada con una precisión que rozaba lo coreográfico. La transición se realizó sin sobresaltos, fiel al principio familiar de continuidad absoluta. Desde aquel día, la historia de los Botín entró en su cuarto capítulo, el de la modernidad y el liderazgo femenino. Ana Patricia heredó un banco sólido, pero también un legado complejo. La crisis global había cambiado las reglas del juego. El público exigía ética, sostenibilidad y transparencia. La era de los banqueros carismáticos y todopoderosos tocaba a su fin. Ella comprendió que el desafío no era solo mantener la rentabilidad, sino transformar la imagen de una institución que durante décadas había sido percibida como inaccesible. Su primera decisión simbólica fue cambiar el lema del grupo: simple, personal y justo. 3 palabras que resumían el intento de humanizar un gigante financiero. Bajo su dirección, el Santander emprendió un proceso de digitalización masiva y una política de inclusión financiera en América Latina. Los medios internacionales celebraron el cambio generacional como un hito. Por primera vez, una mujer presidía uno de los mayores bancos del mundo. Sin embargo, las tensiones internas persistían. Los accionistas más conservadores consideraban arriesgado el giro cultural. Algunos ejecutivos veteranos lamentaban el fin del estilo Botín tradicional, aquel que mezclaba autoridad personal con pragmatismo. Ana Patricia, por su parte, respondió con resultados: incremento del capital, recuperación bursátil y una expansión sólida en mercados emergentes. Su liderazgo combinó la visión estratégica de su padre con una sensibilidad más global. Aún así, las sombras del pasado seguían pesando. Los escándalos financieros internacionales, desde las filtraciones de Panama Papers hasta los casos de evasión fiscal, reavivaron el debate sobre la responsabilidad de las grandes fortunas. Cada vez que un titular mencionaba cuentas offshore o prácticas opacas, el apellido Botín volvía a aparecer como eco inevitable. Ana Patricia tuvo que gestionar no solo un banco, sino un relato, el de demostrar que la dinastía podía evolucionar sin renunciar a su esencia. En entrevistas con medios internacionales como Financial Times o The Economist, Ana Patricia reivindicó el legado familiar con tono sereno. Mi padre me enseñó que el trabajo duro y la prudencia son los pilares del éxito.
Yo creo que el futuro exige además empatía y transparencia. Sus palabras resonaron como una declaración de independencia dentro de la propia tradición. Era una Botín, pero de un tiempo distinto. El siglo XXI planteó nuevos dilemas morales. ¿Puede un linaje que ha acumulado poder durante generaciones adaptarse a la ética de la transparencia? ¿Es posible heredar una dinastía financiera y al mismo tiempo reinventarla para un mundo digital y socialmente consciente? La respuesta de Ana Patricia ha sido construir puentes entre pasado y futuro, mantener la eficiencia del modelo Botín, pero con una nueva narrativa. Aún así, la historia reciente del Santander está marcada por contradicciones. Mientras el banco presume de innovación y sostenibilidad, las críticas sobre la concentración de poder familiar no han desaparecido. En los foros internacionales, algunos analistas lo describen como una monarquía corporativa disfrazada de multinacional. En el fondo, esa dualidad tradición y modernidad, discreción y exposición, sigue siendo el corazón del linaje Botín. El fallecimiento de Emilio en 2014 marcó el fin del siglo dorado de la banca familiar, pero también inauguró un nuevo paradigma. Los Botín ya no son solo banqueros, son custodios de un mito que ellos mismos construyeron. Un mito que, como todos los mitos, vive entre la admiración y la sospecha. La familia continúa residiendo entre Madrid y Cantabria, lejos del ruido mediático. Los actos públicos de Ana Patricia son medidos, sus discursos precisos. A veces, en las recepciones institucionales, se la ve observando los retratos de sus antepasados colgados en el salón de juntas. En esas miradas silenciosas parece reconocerse la carga de la herencia, el peso del apellido, la obligación de mantener viva la llama del poder y el recuerdo de un padre que convirtió el dinero en destino. La historia reciente de los Botín demuestra que todo poder prolongado genera su propia contradicción. Lo que comenzó como un ideal de prudencia terminó convertido en un símbolo de control absoluto. Lo que fue discreción devino sospecha, y lo que fue legado se convirtió en desafío. En el espejo del éxito, los Botín han tenido que contemplar también su vulnerabilidad. Aún así, su dinastía ha sobrevivido a todas las crisis imaginables: guerras, dictaduras, escándalos y revoluciones tecnológicas. Ninguna otra familia española ha ejercido un poder económico tan duradero, ni ha mantenido con tanta firmeza el equilibrio entre autoridad y reserva. Tal vez porque, en el fondo, los Botín comprendieron una verdad elemental. En el mundo de las finanzas, quien controla el silencio, controla el destino. Y así, mientras el siglo XXI sigue su curso, el apellido Botín permanece inscrito en los cimientos invisibles de la economía global. Ni los escándalos, ni la muerte, ni el paso del tiempo han podido quebrar su poder. Pero el precio de esa permanencia ha sido alto. La soledad del poder, la sospecha constante y el deber de mantener una perfección imposible. En el siglo XXI, el mundo financiero cambió más rápido de lo que cualquier dinastía pudo imaginar. Los algoritmos reemplazaron los apellidos, los balances se midieron en pantallas, y el dinero, antes símbolo de permanencia, se volvió volátil, líquido, fugaz. Para la familia Botín, acostumbrada a mandar desde despachos de mármol y a consolidar poder a lo largo de generaciones, la nueva era trajo una verdad incómoda. El tiempo de las dinastías humanas comenzaba a diluirse en la velocidad digital. Tras la muerte de Emilio Botín en 2014,
La transición a Ana Patricia Botín fue impecable desde el punto de vista institucional, pero invisible desde el emocional. Durante décadas, el Santander había tenido un rostro, una voz, un símbolo de autoridad. Ahora debía aprender a ser una organización coral, profesional, donde la familia compartiera poder con la tecnología, los mercados y las normativas europeas. Era un cambio profundo, aunque silencioso, casi imperceptible, que marcaría el inicio del declive simbólico del linaje. El primer desafío fue de identidad. El apellido Botín seguía en la fachada, pero el espíritu familiar comenzaba a disolverse entre los códigos de compliance, las auditorías externas y la presión regulatoria tras la crisis financiera. En los años siguientes, la Unión Europea impuso nuevas leyes de transparencia, limitaciones salariales y controles sobre los paraísos fiscales. Las estructuras familiares, esas redes invisibles de confianza que habían sostenido el poder del Santander desde el siglo XIX, se vieron forzadas a adaptarse o desaparecer. Ana Patricia comprendió que resistirse al cambio era inútil. En su discurso ante la Junta de Accionistas de 2015, pronunció una frase que marcó el inicio de la nueva era. Nuestro apellido es un legado, no un privilegio. Con ella, reconocía que el poder heredado debía transformarse en mérito colectivo. Era una confesión velada, pero también una despedida. El declive no se produjo por una crisis económica o una pérdida repentina, sino por algo más sutil, la erosión del mito. El aura de infalibilidad que había acompañado al apellido durante más de un siglo comenzó a desvanecerse. En las redes sociales, los jóvenes ya no hablaban del Banco Santander como símbolo de orgullo nacional, sino como una institución más, indistinguible de las demás corporaciones. La mística del linaje, tejida a base de silencio y autoridad, se desvanecía frente al ruido de la transparencia. El modelo familiar que había garantizado estabilidad ahora se percibía como una anomalía. En las escuelas de negocios, los profesores utilizaban el caso Botín como ejemplo de transición corporativa, de empresa familiar a multinacional cotizada. Pero detrás de los gráficos, el cambio tenía un costo emocional. En el entorno de la familia, viejos empleados hablaban con nostalgia de la época en que todo se decidía con una llamada de don Emilio. Ese tiempo había terminado para siempre. En el plano económico, el Santander siguió siendo una de las entidades más sólidas de Europa. Pero el poder simbólico, el que convertía a los Botín en referentes de autoridad casi monárquica, comenzó a diluirse. Ana Patricia, aunque reconocida internacionalmente elegida por Forbes entre las mujeres más influyentes del mundo, representaba un tipo de liderazgo distinto, abierto, global, dialogante. La dinastía que durante generaciones había gobernado desde la sombra, ahora debía hablar al público, justificar sus decisiones, rendir cuentas. A mediados de la década de 2020, el sistema financiero mundial vivió una nueva transformación. La irrupción de la banca digital, las criptomonedas y las fintech desafió el modelo tradicional. Los gigantes tecnológicos se convirtieron en competidores de los bancos centenarios. El poder ya no estaba en los balances, sino en los datos. En ese nuevo escenario, la herencia Botín parecía un eco de otra época. Su historia, antes ejemplo de modernidad, empezaba a ser recordada como la de una era analógica. No fue un colapso repentino, sino un deslizamiento lento, una pérdida de protagonismo. Los medios dejaron de hablar de los Botín como dinastía y comenzaron a referirse al Santander Group,
una entidad institucional eficiente pero despersonalizada. En Cantabria, los antiguos empleados del banco seguían visitando la sede del Paseo de Pereda, hoy convertida en museo y centro cultural, donde las exposiciones sobre historia bancaria convivían con retratos al óleo del fundador y su linaje. Allí, entre vitrinas y documentos, el visitante podía leer los nombres de 3 generaciones de banqueros que habían definido la economía española. Pero fuera de esos muros, el mundo avanzaba sin mirar atrás. El desgaste también fue interno. En un tiempo dominado por la comunicación instantánea, el estilo reservado de la familia se volvió casi ininteligible para la opinión pública. Los periodistas reclamaban transparencia, los accionistas exigían agilidad y los jóvenes empleados querían líderes cercanos. La sobriedad de la Casa Botín, antes signo de elegancia, comenzó a percibirse como frialdad. El viejo lema familiar, el ruido es enemigo del dinero, ya no tenía cabida en la era del ruido permanente. Sin embargo, el declive del mito no significa la caída de su legado. Como sucede con las antiguas casas nobles que se reinventan en fundaciones, la dinastía Botín encontró refugio en la Fundación Botín, creada por Emilio Padre en 1964. Desde su sede en Santander, la institución se convirtió en un pilar cultural y filantrópico. Apoyaba artistas, educadores y proyectos sociales. Para muchos, fue la manera en que la familia transformó su poder económico en un legado moral. La Fundación Botín se convirtió en símbolo de continuidad civilizada, un puente entre la vieja banca familiar y el humanismo contemporáneo. Ana Patricia la impulsó con energía renovada, consciente de que el apellido debía asociarse también a valores culturales, no solo financieros. En los salones del Centro Botín, diseñado por Renzo Piano y abierto en 2017 frente a la Bahía de Santander, las exposiciones de arte contemporáneo dialogaban con la historia del dinero. Allí, entre luz y mar, el linaje encontró una forma de perdurar sin imponerse. Pero incluso los gestos más nobles no pudieron detener la sensación de final de época. En los foros internacionales se comenzó a hablar del fin del capitalismo familiar. Las estructuras de poder construidas sobre apellidos estaban siendo reemplazadas por sistemas impersonales. El apellido Botín, que durante más de 150 años había sido sinónimo de control y solvencia, se convertía ahora en un símbolo histórico más que en una fuerza viva. La propia Ana Patricia ha reconocido en entrevistas recientes que la banca del futuro no tendrá apellido, sino propósito. Sus palabras, pronunciadas con serenidad, sellan un cambio de paradigma que trasciende la familia. Ya no se trata de una caída en sentido trágico, sino de una metamorfosis, el tránsito del poder personal al poder institucional. Pero en ese tránsito, algo se pierde irremediablemente. La épica de la continuidad. A nivel simbólico, el mito Botín se deshizo del mismo modo en que fue construido. Lentamente, sin ruido. No hubo escándalo final ni ruina pública. Solo el paso del tiempo y el cambio de los códigos sociales. En Cantabria, las generaciones jóvenes apenas reconocen el apellido fuera de los titulares financieros. Lo que para sus abuelos fue leyenda, para ellos es historia. Y quizá ahí radique la verdadera medida del declive, cuando el poder deja de inspirar emoción y se convierte en recuerdo. La historia de los Botín es, en el fondo, una parábola sobre la permanencia. Ninguna dinastía, por más fuerte que sea, escapa al cambio de los tiempos. Los palacios se convierten en museos, los bancos en algoritmos,
las firmas en contraseñas digitales. Lo único que sobrevive es la huella moral de lo que representaron: disciplina, prudencia y una fe casi religiosa en el trabajo. A veces, en las noches de invierno, las luces del centro Botín se reflejan en las aguas del puerto de Santander. Los transeúntes observan el edificio sin saber que, detrás de su arquitectura moderna, late la memoria de una familia que moldeó el destino de un país. Allí donde comenzó todo entre el salitre y la niebla, el ciclo parece cerrarse. Los Botín ya no gobiernan con la misma omnipotencia, pero su sombra sigue presente en cada tarjeta de crédito, en cada oficina bancaria, en cada decisión financiera que recorre el mundo. Así termina el siglo de los Botín, no con un derrumbe, sino con una transformación. De dinastía familiar a institución global, de poder personal a legado estructural. Como las viejas casas nobles que ceden sus tronos a los museos, la familia Botín ha aprendido a sobrevivir al tiempo, entregando su historia al dominio público. Porque, al final, ninguna fortuna es eterna. Lo único que perdura es la capacidad de reinventarse. Y en eso, los Botín, incluso en su declive, han sido fieles a sí mismos. Al amanecer, cuando la bahía de Santander despierta cubierta por una bruma de plata, las fachadas del antiguo edificio del Banco Santander reflejan un resplandor que parece venir del pasado. Entre las columnas neoclásicas y los ventanales que miran al mar, el eco de una historia centenaria aún flota en el aire. Es el eco de los Botín, una familia que no necesitó sangre azul ni títulos nobiliarios para levantar un imperio más duradero que muchos reinos. Durante más de 160 años, su apellido fue sinónimo de confianza, de poder discreto y de continuidad. 3 generaciones de banqueros: Emilio Botín López, Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, y Ana Patricia Botín construyeron, con paciencia y rigor, una dinastía que moldeó el sistema financiero español y extendió su influencia por Europa y América. En sus manos, el dinero no fue solo una herramienta económica, sino un instrumento de orden, de control y, en última instancia, de permanencia. En una nación marcada por guerras civiles, dictaduras, transiciones y crisis, los Botín ofrecieron una constante: estabilidad. Mientras la política cambiaba de rostro, ellos mantenían la continuidad de un poder que trascendía los gobiernos. En el silencio de sus decisiones se trazó buena parte del destino económico del país. Ninguna otra familia, sin pertenecer a la aristocracia tradicional, ha ejercido una autoridad tan profunda sobre la estructura social y económica de España. Pero su legado va más allá de los balances y los edificios. Lo que la historia recordará de los Botín no será únicamente el tamaño de su banco, sino el modo en que convirtieron la prudencia en cultura y la discreción en poder. En un siglo dominado por la exposición, ellos demostraron que el verdadero dominio consiste en controlar lo que no se dice. Esa lección aprendida en los muelles del Cantábrico, perfeccionada en los despachos de Madrid y proyectada en los mercados de Londres y Nueva York, resume la filosofía que los hizo únicos. Sin embargo, toda dinastía deja tras de sí una paradoja. Los mismos valores que garantizaron su éxito: el silencio, la reserva, la herencia, son los que hoy la separan del mundo nuevo. La era digital exige visibilidad, transparencia, narrativa compartida. El secreto, antaño virtud, se ha convertido en sospecha. En ese sentido, el legado de los Botín es también una advertencia. Ningún poder, por más sólido que sea, puede sobrevivir intacto a los cambios de paradigma. Aún así, su huella persiste.
El Centro Botín, frente a la Bahía de Santander, se alza como un símbolo contemporáneo de esa herencia transformada. Donde antes se firmaban letras de crédito, hoy se exhiben obras de arte. Donde antes se hablaba de rentabilidad, hoy se dialoga sobre creatividad. La arquitectura de Renzo Piano parece flotar sobre el agua, como si representara la nueva ligereza del poder, menos material, más simbólico, pero igualmente duradero. En las universidades, el apellido Botín se estudia junto al de los Rothschild, los Rockefeller y los Agnelli, familias que definieron la relación entre dinero y poder en la era moderna. Pero a diferencia de los magnates industriales o petroleros, los Botín no dominaron fábricas ni monopolios, dominaron la confianza. Su producto fue invisible, intangible, pero indispensable. En eso radica la singularidad de su legado, haber convertido la abstracción del crédito en una dinastía. Ana Patricia, hoy al frente del grupo, encarna la versión contemporánea del linaje, una mujer en un trono heredado, pero rodeada de algoritmos y consejos de administración. Su liderazgo marca la transformación final del mito, del patriarcado de hierro a la dirección participativa. Es la prueba de que incluso los linajes más antiguos pueden renovarse sin traicionarse. En los libros de historia económica, la familia Botín será recordada como la dinastía que profesionalizó el poder financiero. Pero en la memoria colectiva, ocupará un lugar más ambiguo, símbolo de éxito, de prudencia y también de las sombras que acompañan a toda acumulación de poder. Tal vez por eso su historia fascina tanto, porque encarna las virtudes y los dilemas del capitalismo europeo. Cuando cae la tarde sobre Santander y el mar refleja el fuego de las luces del banco, el círculo se cierra. Desde aquel pequeño despacho del siglo XIX hasta los rascacielos de vidrio del siglo XXI, los Botín han vivido todos los rostros del poder. La ambición, el prestigio, la sospecha y finalmente la trascendencia. Quizá dentro de 100 años, cuando el apellido sea solo una referencia en los manuales de economía, aún quede en el aire la sensación de que, durante un tiempo, España tuvo su propia monarquía invisible. Una monarquía sin coronas ni tronos, pero con billetes, contratos y silencios. Una dinastía nacida del mar, que conquistó el mundo desde un despacho frente a las olas. Y así, entre la niebla del Cantábrico y la luz de los mercados, los Botín seguirán siendo lo que siempre fueron: los reyes sin corona del capitalismo europeo, custodios de un poder tan discreto como inquebrantable, tan humano como inevitablemente histórico. Cuando las luces se apagan y el eco de las cifras se disuelve, lo que permanece no son los balances ni los dividendos, sino las historias humanas detrás del poder. La de la familia Botín es, ante todo, la historia de una obsesión silenciosa, la de convertir la estabilidad en legado. Desde los muelles de Santander hasta los rascacielos de Londres, 3 generaciones moldearon el sistema financiero moderno de España con la precisión de un orfebre y la disciplina de un monje. Durante más de un siglo y medio, los Botín demostraron que el dinero, cuando se administra con visión y silencio, puede convertirse en una forma de poder casi espiritual. Un poder que no necesita tronos ni coronas, porque se sostiene en algo más profundo: la confianza. Pero también nos recuerdan que toda dinastía, por más sólida que parezca, debe enfrentarse a su propio espejo. El paso del tiempo, la evolución de los valores, la necesidad de reinventarse. Hoy, el apellido Botín sigue en las fachadas, pero su verdadero legado está en el modo en que España entendió la banca, la prudencia y la continuidad.
Su historia no termina con la digitalización ni con el final de una era, sino que se transforma como el mar del Cantábrico al amanecer en algo nuevo, fluido, imprevisible. Aquí, en Legacy of Rich Dynasties, recordamos a las familias que moldearon el curso de la historia no con espadas, sino con firmas. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el poder, el tiempo y la herencia, te invitamos a acompañarnos en los próximos episodios, donde seguiremos explorando las dinastías que marcaron el destino del mundo.